Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a una nueva weekly de InView, la número 66. En este caso, como hacemos siempre, generalmente la primera weekly del mes, vamos a estar haciendo foco y pivoteando la presentación en nuestras carteras modelos, tanto a nivel offshore como a nivel onshore. Cuáles son las visiones de mercado que tenemos en función de las estrategias que planteamos para junio. Y obviamente lo vamos a contextualizar dentro de algunos datos importantes que se dieron a conocer la semana pasada. Y al final vamos a estar presentando brevemente una nueva gestora de fondos comunes de inversión que van a poder comenzar a utilizar a partir de esta semana. Y como siempre vamos a tener el capítulo del Q&A. ¿Sí? Básicamente esa es la línea, digamos, de formato de la weekly de hoy. Para comenzar, déjenme poner en contexto un poco lo que se dio a conocer el día viernes. Mientras la gran mayoría del mercado y el consenso de los analistas esperaban una desaceleración fuerte de la creación de empleo en los Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta lo que había sido el indicador previo de el relevamiento ADP de empleo privado, que siempre precede al dato oficial. Había mostrado una creación de empleo privado que había sido la mitad de lo que estaba esperando el mercado. Eh, el dato de empleo oficial que se dio a conocer el viernes mostró una robustez importante, ¿sí? Sobre todo por el lado de la creación de empleo, sorprendiendo positivamente al mercado, estando por encima de lo estimado. Se crearon 390.000 puestos laborales en el mes de mayo. Y eso de alguna u otra manera le dio más momentum, sí, a lo que va a venir por parte de la Reserva Federal, tanto en la reunión de junio como en la reunión de julio. Nosotros veníamos advirtiendo que se estaban negociando las tasas de interés y los hikes previstos por parte de la autoridad monetaria de 50 puntos básicos, tanto para ahora mitad de junio como para fin de julio. Y eso básicamente, salvo algún evento excepcional, va a ser lo que ocurrirá en la práctica. De esta manera, la tasa de corto plazo de la Reserva Federal irá del rango de 0,75-1% a 1,75-2%, justamente para dentro de un mes y medio aproximadamente. Y creemos que gran parte de eso ya está paralizado en el mercado, a pesar de la caída del 2% que tuvieron los activos de riesgo el día viernes, con el consecuente impacto alcista sobre las tasas de los Treasury americanos. Fíjense sobre el gráfico de la derecha, la tasa a 10 años se aproximó nuevamente a niveles casi del 3%, y hubo un desplazamiento casi paralelo en lo que es también la de 1 año y 2 años, ubicándose en 2,12 y 2,65% respectivamente. La buena noticia para nosotros dentro de este dato de empleo es que los ingresos medios por hora, ¿sí?, ganaron un 5,2% interanual, que era lo que estaba esperando el mercado, y adicionalmente que es un ritmo de crecimiento por debajo de la inflación. Por lo tanto, nuestra visión base todavía no ha sido modificada de fondo. Creemos que para el segundo semestre la aceleración de la inflación en el primer semestre de este año va a diezmar el poder adquisitivo de asalariados y del consumo en los Estados Unidos, y eso va a llevar seguramente a que la Fed, ya para el último Q de este año, tenga que levantar el pie del acelerador en cuanto al tightening de su política monetaria, al menos en lo respectivo a las tasas de interés. Vamos a ver también cuál es el ritmo de absorción de dólares de la hoja de balance de la Fed, que comenzó este mes de junio, ¿sí?, y que tiene progresivamente etapas de quantitative tightening a lo largo de los próximos meses. Y en función de ese equilibrio de tasa de interés, valor del dólar y expectativas de estabilidad económica o expansión o contracción económica, va a ir determinando al menos el ritmo de los mercados en el corto plazo. Como les dijimos anteriormente, si bien, digamos, el dato de empleo de mayo dio fuerza a lo que ya se venía tradeando en el mercado y las expectativas de tasa de interés
para las próximas 2 reuniones, no se movió significativamente la probabilidad de que la tasa de interés para fin de año por parte de la Fed se mantenga en el rango de 2,75 o 3% anual, con el nivel, digamos, de probabilidad arriba del 50%. Sigue estando repartido un poco la visión de si vamos a tener 25 puntos más o 25 puntos menos, hablando de basis points, de la tasa de referencia. Esto lo irá calibrando seguramente el ritmo de desaceleración del crecimiento de la inflación. Todavía es demasiado prematuro, sobre todo cuando uno ve todavía que, a pesar de las expectativas de desaceleración del crecimiento global, los precios de los commodities se siguen manteniendo relativamente altos en materia tanto de energía como también en materia de los granos y oleaginosas. Por lo tanto, eso es una de las principales fuentes de, si se quiere, preocupación para la presión de precios en activos y sectores muy, muy sensibles a lo que es el humor social a nivel global, ¿sí? Por lo tanto, de vuelta, nuestra visión es que a partir del segundo semestre vamos a ver un ritmo de estabilidad económica y de expectativas hacia adelante algo dañado, y que el mercado se está haciendo de eco de esto con bastante anticipación, como siempre ocurre, y también con el reporting que están haciendo muchas compañías, no solamente a lo largo de la presentación de sus balances, sino los warnings que están emitiendo más allá del balance en sí. La semana pasada fue justamente el turno de Microsoft primero y luego de Tesla. Microsoft señalando cierta debilidad en el guidance de corto plazo, tanto en lo que es ventas y ganancias por acción. También, digamos, Tesla, a través de Elon Musk, anunciando que es muy probable que haya justamente algún tipo de payroll cut, ¿sí? Del 10% de la fuerza laboral de Tesla en función de lo que está esperando el fundador de la compañía para los próximos meses respecto al nivel de actividad económica. Pero el contrapeso, si se quiere, de todo esto es quizás la decisión de China y el gobierno de China de tratar de abrir un poco el cerrojo de los lockdowns en torno a la batalla contra el COVID-19, que en definitiva también había restado bastantes décimas de crecimiento global, ¿sí? Al menos a nivel proyectado, con el cierre de provincias estratégicas. Vamos a ver en definitiva cómo se maneja esto, pero evidentemente vamos a tener seguramente un segundo y tercer Q bastante más débil en términos de actividad económica, producto de lo mencionado anteriormente y sumado a la incertidumbre de la guerra. En este sentido también, algunas cuestiones más que nada estadísticas, ¿sí? Cuando analizamos estacionalmente cuál es el peor mes del año para Wall Street, desde 1950 a la fecha, vemos que junio y precisamente el segundo trimestre del segundo año para un gobierno americano es el que se encuentra bajo más presión. Fíjense que en promedio de 1950 hasta el 2021, el segundo trimestre del segundo año de cada gestión presidencial, en promedio el mercado representa una caída del 2,1%. Bastante de esta caída la estuvimos viendo a lo largo del mes de abril. Después tuvimos mayo con una sensación de altísima volatilidad de los mercados Wall Street. Esa volatilidad también, digamos, se trasladó a los primeros días de junio, con días donde, por ejemplo, el índice Nasdaq ganaba el 3%, después caía 2,5%. Hoy los futuros están apuntando a una mejora arriba del 1%, sin demasiadas novedades en términos de la macroeconomía o en términos de la economía global. Por lo tanto, esta volatilidad, seguramente con sesgo negativo, va a ser lo que va a marcar de aquí al cierre de este segundo trimestre, y en definitiva vamos a ver si existe una reconstrucción o no a partir de la segunda mitad del año, con algunos papeles de alta calidad cotizando con un descuento significativo, pero bajo las sombras de si efectivamente los
ratios que uno proyecta hacia adelante en términos de price to book, en términos de price to earnings, son efectivamente alcanzables en un escenario de mayor incertidumbre y mayor desaceleración económica. Claramente el mercado ha descontado, ¿sí?, esta desaceleración que venimos hablando. Lo que ha descontado a nuestra forma de ver es un escenario de desaceleración más soft que hard landing, ¿sí? Y en el caso de que este hard landing no se dé, en definitiva seguramente habrá una visión constructiva a partir de las cotizaciones actuales, en un contexto donde el tightening de la política monetaria va a marcar al menos el termómetro de cortísimo plazo, sobre todo para la equity en Estados Unidos. Finalmente, si se quiere, el vaso medio lleno de lo que pasó hasta ahora es que hace 2 semanas el Wall Street tuvo la mejor semana desde noviembre del 2020, interrumpiendo una caída de 7 semanas consecutivas de retroceso, en donde acumuló el S&P 500 un 14% de caída. Cuando vamos a la historia, estrictamente, esta situación se volvió a dar en 3 periodos en particular, en la década del 70, en 1980 y en el año 2001, y las caídas han sido bastante similares, entre el 14,5% y el 15,1%, y lo que vino después de 3, 6 y 12 meses generalmente ha sido positivo. Entonces, de alguna u otra manera, también la historia juega a favor. Quizás el dato, si se quiere, más desafiante en este momento es la gran desconexión que hay entre el nivel de inflación y la lentitud de reacción de la política monetaria. De vuelta, nuestra visión al menos es que en términos de pico de inflación, marzo y abril mostró lo peor. Vamos a ver si comienza ese sendero de desaceleración, pero de alguna u otra manera las estadísticas históricas juegan a favor, y es por eso que también las tuvimos en consideración en cuanto a las estrategias de portafolio, tanto a nivel offshore como a nivel onshore, que si bien estas últimas dependen más de la dinámica interna, hay algunos instrumentos que hemos incorporado a lo largo de la estrategia de portafolio para matizar justamente el elemento puramente endógeno de Argentina dentro de las carteras onshore. Rápidamente, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo con nuestras carteras offshore durante mayo? La cartera conservadora rindió 0,53% positivo contra 0,76% del benchmark. La fuerte recuperación en la última semana permitió pasar de terreno negativo a terreno positivo, tanto el benchmark como la cartera. Básicamente, lo que permitió lograr un alfa interesante dentro de la cartera en mayo fue la recuperación del ETF de acciones preferidas, ETF que había tocado un dividend yield en torno al 5%, nos parecía excesivo premio y así, digamos, también lo interpretó el mercado, es nuestra apuesta más significativa, y aún con un nivel de ponderación en la cartera del 20% y un dividend yield en torno al 4,7%, pensamos que allí hay valor. Y lo que decidimos para el mes de junio es avanzar con la adición del 5% adicional en este instrumento y bajar un 5% la exposición del ETF FLOT, que básicamente invierte en renta fija con títulos a tasa variable. Este instrumento tenía un peso de 25% hasta mayo en la cartera, y ha mostrado un underperformance bastante significativo, aún a pesar de la fuerte suba de las tasas de interés. Es decir, que desde el punto de vista de la tendencia del mercado, estuvo bien pensada. Desde el punto de vista del catch-up de esos instrumentos a la nueva realidad de las tasas, quedó, digamos, si se quiere, con un underperformance. El portafolio conservador, como siempre comentó Pablo cuando tuvo que describirlo, básicamente se hizo muy complicado tratar de lograr protección de capital en un contexto donde tanto el equity como los bonos a nivel global tuvieron de los peores comienzos del año y cayeron al unísono, ¿sí?
A la fecha, el portfolio está un 3,5% en el año negativo contra casi un 9% del benchmark. Si bien, obviamente, son números buenos en términos relativos, nadie puede estar del todo conforme con que un portafolio conservador pierda el 3,5%. Creemos que están dadas las condiciones para que el segundo semestre de este año revierta ese 3,5% negativo, y acá un poco donde se basó el cambio de ponderaciones que vamos a aplicar para junio. Fíjense que el instrumento FLOT, en lo que iba del año, si bien pudo matizar la volatilidad, generó un retorno negativo de 0,8% contra un exceso de castigo de 12% del ETF de acciones preferidas. Por lo tanto, decidimos agregar un poco más de volatilidad de alfa para tratar de ir hacia una compresión del spread de acciones preferidas en función de nuestro escenario base que estamos esperando para el segundo semestre del año. La cartera moderada en mayo rindió 1,8% positivo contra 0,5% del benchmark. Acá tuvimos también un interesante overperformance relativo dentro de lo que es un inicio de año, como nos muestra ahí el year to date, bastante tumultuoso, digamos. El portafolio está 7,1% abajo contra una caída de casi 11% del benchmark. Lo que ofreció Alfa en mayo fue básicamente lo relacionado con commodities, las dos apuestas de el XLE, que es el el ETF energético, y el GAN-R, que es el ETF, un basket de commodities con peso de también commodities agrícolas. Nos dieron casi un 1,2% de alfa, que explican el 66% del 1,8% de suba de la cartera, y estuvieron lagueando el ETF de acciones preferidas, el ETF de acciones que pagan dividendos, como los aristocráticos, y también el FLOT. De esta manera y con el mismo criterio, creemos que para una cartera moderada es el momento de ser un poco más agresivos en cuanto a jugar el alza de tasas de interés que hubo a lo largo del primer semestre, y aprovechando la caída relativa en el ETF de acciones financieras, el XLF. Ahí decidimos empezar a armar posición allí con algunos integrantes de esta cartera que están cotizando a casi valor libro o 1,1, 1,2 veces valor libro, con el escenario de que el soft landing no debería pegarle significativamente a las acciones bancarias norteamericanas. Por lo tanto, decidimos hacer este swap de bajar 5% de exposición al ETF de bonos con tasa de interés variable, e ir por el lado de acciones del sector financiero. Así, el análisis estuvo centrado básicamente en que en los dos periodos anteriores, donde hubo aumento significativo de la tasa de la Fed, donde fue el 2004 al 2006 y el 2016 al 2018, el ETF XLF tuvo un overperformance bastante interesante respecto al mercado en general, algo que no estamos visualizando en este momento, ¿sí? De hecho, el inicio del ciclo de ajuste de tasas de interés coincidió con una retracción bastante significativa, como pueden ver ahí en la zona marcada en verde, del ETF XLF. Por lo tanto, creemos que es un buen momento para aprovechar esta caída para empezar a exponernos en el sector bancario norteamericano y todo lo que tiene que ver el servicio, los servicios financieros, independientemente de lo que es banca puramente. Finalmente, en la cartera agresiva también tuvimos una buena recuperación en el mes de mayo, 2,29% contra 0,8% el benchmark de suba. Obviamente seguimos en un escenario de year to date negativo, 8,5% contra el 10,5% del benchmark.
sin estar contentos, a pesar de ser una cartera agresiva. Estamos también teniendo un overperformance relativo respecto al acumulado del benchmark, por lo tanto, no solamente el benchmark, sino del equity americano, ¿sí? Que acumularon caídas del 13% el year to date a fin de mayo, y lo que nos permitió, digamos, tener este alfa relativo en el mes de mayo fue básicamente el ETF de Real Estate médico, Omega Health Investor, que contribuyó con un 2,5% a la cartera, y después todo lo que tiene que ver con la exposición a acciones latinoamericanas mediante el ETF ILF y el EWZ de Latinoamérica y de Brasil respectivamente, dándole soporte lógicamente a lo que tiene que ver con los precios de los commodities. Si bien no vamos a hacer cambios en la cartera pensando en junio, sí estaremos muy atentos a la evolución de los commodities. Una de las cosas que estamos viendo, al menos de cerca, no con preocupación, pero sí siguiendo de cerca, es si el mundo se dirige a un soft landing o un hard landing en términos de actividad económica. Eso puede pegar en los precios de las materias primas, independientemente de las limitaciones que hay por el lado de la cadena de oferta. Y también estamos viendo el impacto que puede llegar a tener en el mercado de petróleo el anuncio del aumento de producción a partir de julio y agosto de la cuota que van a aportar diariamente los países de la OPEP Plus. También atentos estaremos al viaje de Joe Biden por Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita. Seguramente ahí habrá alguna presión del mandatario estadounidense para Arabia acelerar la producción, y eso podría de alguna manera llevar al menos al petróleo a zonas de techo interesante como para considerar si vale la pena seguir estando expuesto con un sesgo agresivo en commodities. Así que, si bien no vamos a hacer cambios, al menos a partir de este principio del mes de junio, sí estaremos atentos si es necesario algún tipo de retoque adicional. En conclusión, antes de pasarle la palabra a Mateo, estamos viendo una situación donde nuestro escenario base es un soft landing de la economía global, ¿sí? Un segundo y un tercer trimestre de desaceleración económica que puede de alguna manera coquetear con un evento recesivo. No estamos viendo un hard landing desordenado, sí estamos viendo mucha más volatilidad en el mercado, aunque nos parece que por el momento no podemos asignar una probabilidad de ocurrencia de un ajuste mayor de los mercados como ocurrió en 2008, y creemos, digamos, que la Reserva Federal va a poder, digamos, tener margen para comenzar a sacar el pie del acelerador del monetary tightening a partir del último trimestre de este año. Obviamente estos ceteris paribus, todas las variables que mencionamos anteriormente y que iremos monitoreando, pero por el momento estamos en una situación donde las carteras están equilibradas para posicionarse de una manera constructiva bajo este escenario. Así que le vamos a dar la palabra a Mateo para que nos hable un poquito de los portafolios onshore, y después obviamente vamos a atender cualquier pregunta que haya al respecto. Mateo, todo perfecto, acá estoy, perfecto, espero que se vea. Bueno, la verdad que con los portafolios onshore, el mes pasado habíamos zafado un poco de la situación de mercado global, pero bueno, este mes, o sea, dudaba en ponerle el subtítulo de lo importante es que hay salud, pero la cuestión es que no vamos a poder evitar un poco hablar de lo que fue el mes para las carteras. La verdad es que la deuda SER tuvo un pésimo mes, un muy, pero muy, muy, muy mal mes, principalmente un poco por lo que habíamos hablado a fines del mes pasado, ¿no? O sea, algo habíamos adelantado que parte del carry de lo que tendríamos que ver en mayo ya se nos había adelantado en abril, por eso en abril, o sea, el overperformance sobre el benchmark fue agresivo,
Eso se debería ver en mayo, pero bueno, si también vemos en lo que fue en estos 2 meses, no vemos que se haya superado al benchmark en los 2 meses. Así que además de que tuvimos cierto traslado del de lo que hubiese sido el devengamiento de este mes al mes anterior, además de eso tampoco se pudo superar al benchmark. Nuestra cartera, la verdad es que está bastante posicionada en instrumentos de corto plazo, digamos, todos títulos antes de vencimiento de 2024, antes del cambio de mandato, y un fondo, digamos, con un 10%, que está bastante también posicionado en LECER, así que en general también bastante de corto plazo. ¿Qué pasó este mes? Bueno, si acá ven este gráfico que muestra los rendimientos de distintos productos, vemos que la cartera, que está en gris, está dentro de lo que mejor rindió de los productos, de los bonos, de los activos de corto plazo, ¿no? Acá, si vemos lo que hubiese pasado con activos a 2024, ¿sí? TX24, T2X4, ya más largo no me parece adecuado para una cartera conservadora, hubiese sido peor, de hecho. Así que la situación es que algunos activos individuales que tenemos en la cartera, como es el caso de la LECER enero, la X20E3, ¿sí? La línea verde clarito, fue de lo que mejor rindió, pero ninguno de todos estos pudo superar al benchmark, ¿sí? ¿Qué pasó en la curva CER? Bien, un poco yo creo que se vio que a fines de abril no se emitieron títulos cortos, o las canastas que se emitieron contenían poca proporción de títulos cortos, entonces eso hizo que se salga a buscar lo que se pueda en el mercado secundario, ¿sí? Y así es donde vemos que los títulos cortos en el mercado secundario, ¿sí? La LECER enero, lo que sería el TX23, el TC23, el T2X3 se disparan inicialmente, ¿sí? Hacia fines de abril, luego de que se confirma que en la licitación no iban a haber este tipo de productos, y luego se empieza a estabilizar hacia un poco más adelante. Entonces, por ese lado, también se vio un poco de miedo, ¿sí? De lo que puede llegar a pasar después, porque cuando se empezó a cargar tanta deuda a ser corto, el mercado empezó a contar las costillas de cómo viene un poco todo este tema de las emisiones y cómo realmente el stock de deuda a ser parecería como que no está en una situación sostenible de largo plazo. Entonces eso el mercado empezó a pedir, o sea, al menos con estos niveles de rollover, ¿no? O sea, con estos plazos de rollover, ¿sí? Con un cambio de expectativas, eso quizá pueda llegar a tener un poco de más sustentabilidad, pero por ahora el mercado descree de esto y se ve claramente en los precios. Específicamente también se ve en lo que pasó con la deuda post elecciones, ¿no? O sea, TX24, T2X4, también bastante planchados. Entonces, esto un poco no hay mucho refugio, digamos, no tenemos otro producto en el que estar parado más que estas tasas cortas. La realidad también es que vimos que ahora estos instrumentos tienen unas tasas un poco más altas de lo que veíamos antes, ¿sí? O sea, ahora lo que vemos es que el mercado ajustó bastante las tasas. Si la idea es tener estos instrumentos cortos hasta vencimiento, esperarlos un poco más, tenerles un poco más de paciencia, debería devolvernos parte de esta baja hasta el vencimiento de estos instrumentos, ¿sí? Recuerden que tenemos todos instrumentos que como máximo vencen el año que viene. Bueno, y en cuanto a todo esto, como bueno, esa es la conclusión de esperar los instrumentos, no vamos a hacer ningún cambio en esta cartera, ¿sí? La moderada tuvimos el mismo problema que antes, sumado a ciertas cuestiones con las estrategias que tratan de seguir el dólar, ¿sí? En este caso decidimos hacer un cambio, ¿sí? Decidimos cambiar lo que es la posición de Coca-Cola, ¿sí? El CDR de Coca-Cola, que lo teníamos principalmente para seguir al tipo de cambio, para pasarnos a Berkshire Hathaway, ¿sí? La razón es que estamos viendo que Berkshire Hathaway tiene un bajo beta
como tiene Coca-Cola u otra acción Walmart dentro del portafolio, y además vemos que está tratando de hacer un enfoque un poco value también, la empresa de Warren Buffett. Entonces, por ese lado, veíamos que sería interesante al menos diversificar un poco más, ya que el mercado está tratando de contarle un poco más las costillas a sus apuestas, y vemos que en estos gráficos de rendimiento de la cartera, lo que es Walmart el mes pasado vio un balance que decepcionó bastante al mercado, y empezaron a pedirle rendimientos tanto a Walmart como a otras empresas. También lo mismo pasó un poco con Coca-Cola. Entonces vemos que no pudieron cumplir con el benchmark dólar, ¿sí? O sea, tuvimos una caída en dólares de estos productos que hizo que el CDR no pueda meramente cumplir con el mandato de tipo de cambio, por así decirlo. Abajo, ¿sí? En el cuadro de abajo vemos lo que es los precios y el rendimiento directo de cada uno de lo que nosotros ponemos de benchmark dentro de esta cartera, ¿sí? Lo que es el SER, dólar y Merval. Y acá tenemos lo que sería el rendimiento ponderado del benchmark para llegar hasta el valor final. Recuerden que es 40, 40 y 20% respectivamente. Si vemos lo que es de la parte de nuestra cartera que apuesta, digamos, hasta a estos benchmarks, digamos, para cubrir estos benchmarks, vemos que SER, por lo que les comentaba antes, acá tenemos incluso deuda a 2024, lo cual hizo que la situación que explicamos de la cartera conservadora sea completamente exacerbada. Y T2X3, que también tuvo un mal mes, digamos, por el ser el más largo de todos los títulos de 2023, entonces vemos que no se pudo completar. La parte de lo que es el dólar, esto fue de hecho una desviación significativa, la más grande, para ponerle un nombre, y se debe principalmente a Walmart y Coca-Cola. Esto fue lo que hizo que nosotros tomemos una medida, ¿sí? un cambio correctivo, y vayamos a tratar de diversificar un poco más de Coca-Cola a Berkshire Hathaway. ¿Por qué no vendimos Walmart? Es que la verdad es que en estos valores ya medio como que vemos que el mercado ya le tomó su impacto, y mirando hacia adelante consideramos que Coca puede llegar a tener unos fundamentals que están un poco más sobrepreciados que los de Walmart en este momento, ¿sí? O sea, no queremos venderla solo porque bajó. Con estos fundamentals mantenemos esta posición hacia más adelante. Por otro lado, el Merval, este es uno de los pocos meses que hemos visto que la estrategia Merval está empezando a pagar un poco, principalmente, bueno, Banco Francés anunció un balance que la verdad que fue bastante bueno, digamos, bastante sano para lo que son los números del sector en la Argentina. Y después también tenemos a Transportadora de Gas del Sur, que también se prevé un invierno complicado en lo energético y puede llegar a dar ciertas desregulaciones en el sector para evitar desabastecimiento. Entonces, eso hizo que tengamos un overperformance, digamos, de todo el índice. Igual ahora vamos a hablar del Merval, específicamente en la agresiva. En lo que es la agresiva del Merval, nosotros vemos que este mes underperformearon bastante lo que son las que están atadas a, a commodities, digamos, de materiales, ¿sí? Lo que es Aluar y Texar. Y la verdad es que vemos que con esta calma un poco internacional que vino después de los primeros meses de guerra en Ucrania, vemos que el mercado ya ve cierta desaceleración, ¿sí? Ya se empieza a parecer un poco más una recesión en economías desarrolladas. Entonces, las productoras de materiales lo sienten primero, y decidimos justamente cortar Aluar, ya que no consideramos que teníamos que cerrar completamente la estrategia de materiales, sino meramente achicar un poco la posición. Y para tratar de traquear un poco mejor al benchmark y ganar más exposición al benchmark, decidimos abrir una posición en el SBS Acciones, ¿sí? SBS es una nueva gestora de la cual vamos a estar hablando al final de la presentación. Ya igual habíamos dado ciertos teasers de que esto iba a suceder, pero ya tenemos absolutamente un poco operativo lo que es este fondo, y queríamos agregar
esta oferta a la cartera. Ahora vamos también a ver un poco qué pasó con eso. En lo que es el rendimiento del Merval, ¿sí? Viendo lo que es el rendimiento del benchmark, la verdad es que vemos que dentro de lo que, o sea, de las acciones que empujaron bastante al benchmark, ¿sí? No vemos acciones que nos atraigan los números, ¿sí? O sea, dentro de lo que más subió este mes, por ejemplo, teníamos a Banco Macro o Sociedad Comercial del Plata. No son apuestas que nosotros consideramos viables, digamos, a largo plazo, que sean atractivas a largo plazo. Entonces, por ahora nosotros queremos mantener, ¿sí?, las posiciones que tenemos en los activos que habíamos elegido. Dentro de todo esto, acá se ve que las que están en terreno negativo, que tenemos son tanto Ternium, ¿sí?, Ternium Argentina, Texar, como Aluar, y es por eso que decidimos tomar un cambio, porque vemos que las expectativas de largo plazo están cambiando en ese sector, pero lo que es largo plazo en las que, por ejemplo, en Banco Galicia, Mirgor, o incluso directamente Ternium del exterior, continúan un poco más sólidas y por eso las queremos mantener. En este caso también lo que, además, digamos, de un poco el underperformance de Materials, como estuvimos hablando, también tenemos a Mercado Libre. Pero nuevamente, siendo una cartera de más largo plazo, vender Mercado Libre en estos valores nos parece un poco apresurado, y siendo que esta cartera puede esperar un poco más al rendimiento, ¿sí?, para llegar a cerrar la posición, decidimos esperarla y no convalidar estos precios de la acción. Respecto de ganar más exposición al benchmark, ¿sí?, en el SBS Acciones, lo que hicimos fue, bueno, acá les queríamos mostrar un poco cómo es el rendimiento un año hacia atrás de los dos fondos que tenemos en cartera. Como puede verse, el SBS Acciones casi que es un calco directamente del rendimiento del Merval, así que con esto buscamos pegarnos un poco más, ¿sí?, al benchmark, y tratar de concentrarnos en las apuestas de mayor valor a mediano y largo plazo que tenemos en la cartera, más que tratar de hacer un trading táctico de corto, sino meramente hacernos un poco más esperar dentro del benchmark a que aparezcan algo un poco más de valor, ya que la macro argentina está bastante inestable. Ya vimos que hasta los fines de semana podemos tener shocks, digamos, todavía no vimos muchas medidas, digamos, de lo que pueda llegar a pasar ahora con la salida de Culfas y la entrada de Scioli, pero bueno, estos días estaremos esperando a ver cuáles son los primeros movimientos luego de ese cambio. En la cartera de CDR, la verdad es que veníamos bastante confiados al principio, pero bueno, el último día tuvimos malas noticias generalizadas del mercado. La verdad que copiar al benchmark dólar está bastante complicado en un mercado bastante bearish afuera en muchos de los papeles, sumado a que en este caso teníamos en la cartera a Walmart, y justamente nos pasó un poco lo mismo que sucedió en la moderada. Fuera de eso, en esta cartera decidimos no cerrar Coca-Cola porque ya teníamos bastante más diversificación en lo que es Berkshire Hathaway o el mismo IWM, así que decidimos mantener esas apuestas, digamos, esas posiciones, y mantener por ahora Coca-Cola siguiéndola un poco más de cerca para ver qué sucede. Walmart, lo mismo, consideramos que en este momento, cuando ya recibió el impacto, no tiene tanto sentido cerrar, dado los números que está presentando. A partir de ahora, le cedo la palabra a Nahuel y espero las preguntas al final de la presentación. Bien, perfecto. Gracias, Mate. ¿Me pasás por favor a la próxima? Bien, genial. Como ya se había adelantado, tenemos una nueva gestora de fondos comunes de inversión que agregamos a nuestra oferta. Es de SBS Fondos, una de las principales gestoras de fondos comunes de inversión independiente, con más de 85.000 millones de pesos de AUM en 22 distintos fondos. Hay algunas selecciones, de vuelta a la diapositiva, por fin, gracias. No, la anterior. Ahí está, gracias.
algunas selecciones, si bien todos los fondos son operables, les recordamos, algunas selecciones que elegimos como picks discrecionales nuestros que entendemos que aportan valor a la oferta actual que tenemos, ya sea por novedad o por diversificación, son el SBS Estrategia, que es un fondo corporativo, ¿sí? que invierte en hard dollar, dólar link e inflación, ajustables por ser. También el balanceado, que es un renta mixta, ¿sí? También en acciones argentinas, bonos corporativos, hard dollar y SER. Acciones, el SBS Acciones Argentina, también que traquea al Merval, con ya muchos años de track record. Y bueno, lo que comentó Mateo hace un ratito también. El renta mixta sí que invierte en Brasil más Chile, ya sea ONs corporativas o bonos soberanos. Y por último, el SBS Latam, que además de Brasil y Chile, agrega posición en Argentina, Colombia también. Les recordamos que estos ya están operativos y nuevamente cualquier operación que quieran o suscripción que quieran hacer de cualquiera de los fondos que a ustedes les parezca de SBS Fondos, pueden hacerlo a través de soporte@inview.com.ar. Sin mucho más, Diego, te devuelvo la palabra por cualquier cosa que quieras agregar o dar el pase directo al Q&A. Sí, perfecto. Gracias, Nahue. Esto ya se va a poder visualizar a partir de esta semana en los portafolios, ¿sí? La idea también es que esos 5 fondos que mostró Nahuel, que son los que para nosotros agregan valor dentro de nuestra oferta, se van a poder operar seguramente en las próximas semanas vía la app para personas físicas. Para personas jurídicas, recuerden que siempre por el momento las suscripciones se mantienen mediante soporte. Y bueno, y efectivamente ahí, como dijeron los chicos, hay algunos fondos que vienen a completar y a competir en la parte de activos locales, ¿sí? Y los dos que elegimos de Latinoamérica también vienen a, si se quiere, competir con la parte de los fondos que ya tenemos de Galileo que invierten en deuda latinoamericana. Justamente la gente de SBS va a venir el lunes próximo, el Head Portfolio Manager, a hacer una presentación. Nos van a dar su view de mercado y adicionalmente van a complementar algo de info. Así que les estaremos enviando la invitación durante esta semana para que puedan registrarse. Y bueno, ahora sí quedamos abiertos a las preguntas. Estuve viendo algunas que han llegado aquí. Eduardo nos consulta, bueno, que comparte nuestra visión sobre el float. No entiende muy bien todavía por qué, digamos, está en terreno negativo. Bueno, a ver, básicamente el float es un ETF que invierte en bonos de corta duración con cupón asociado a la LIBOR. Lo que ocurrió es que el sell-off de los bonos llegó a toda la curva, digamos, tanto en el corto, mediano y largo plazo, y ese reacomodamiento no logró ser más que compensado por la mejora en precios de los bonos ajustados por la LIBOR. De vuelta, creemos que, y aquí nosotros sí estamos bastante alineados con el consenso del mercado de que la Fed Fund Rate, al menos con la foto de hoy, no va a ir más allá del 2,75 o 3% de acá a fin de año. Por lo tanto, nos parece que en un plazo de mediano de la curva o mid duration de algunos instrumentos, vamos a conseguir mejor alfa que lo que está rindiendo hoy el corto plazo, al menos mediante este instrumento. Por lo tanto, decidimos hacer ese arbitraje, digamos, al menos de ir bajando exposición, no desprendernos totalmente por si hay algún evento inesperado, pero sí algún tipo de, digamos, disminución de posición. Charlie nos dice, por favor, informar la moneda de suscripción de los fondos de renta fija de SBS. Todo lo que tiene que ver con Latinoamérica es dólar, ¿sí? Dólar MEP, esos 2 fondos que mostró Nahuel. Y después hay un fondo de obligaciones negociables también dólar, que es con MEP, ¿sí? Después, obviamente, todo lo que es bonos argentinos y bonos indexados SER, obviamente va por moneda pesos.
pero cualquier información adicional, Charlie, nos contactás y bueno, hacemos la gestión correspondiente. Después, Juan nos pregunta, con el comienzo de venta de bonos por parte de la Fed, ¿cómo podría afectar el mercado? De vuelta, Juan, yo creo que está priceado de alguna manera este tightening de los próximos 2 o 3 meses, inclusive del ajuste alcista de tasas de interés. Me parece que todo lo que es la información de inflación implícita, ¿sí?, que hay en distintas variables económicas, más los índices explícitos del IPC, el índice core y también el PCE, que es la métrica que más sigue de cerca la Reserva Federal, van a, digamos, a ir determinando el ritmo de adecuación del tightening. Si nos ajustamos a la historia, lo que ha ocurrido en el reciente ciclo de ajuste de tasa de interés que comenzó en finales del 2015, ¿sí?, y se extendió hasta el 2018 con dosis mucho más moderadas de ajuste de tasa de interés porque la inflación no era tan agresiva, la Fed siempre ha sucumbido, si se quiere, a los miedos del mercado de una recesión que provoca justamente un alza de las tasas de interés. Se están viendo algunas señales de enfriamiento en todo lo que es la parte del real estate, del mortgage y algo en consumo, porque se está acabando todo lo que es el exceso de ahorro de las familias y la suba de las tasas de los mortgage están, digamos, desalentando la demanda de real estate. Vamos a ver justamente cómo es esa dinámica para las próximas semanas, meses, y en función de eso nos parece que la Fed va a ir sacando el pie del acelerador si evidentemente se ven señales de desaceleración de la inflación. Fernando nos consulta cómo vemos el oro para los próximos meses. El oro le ha costado, si se quiere, salir a relucir nuevamente como un activo safe haven en lo que es justamente periodos de mayor volatilidad y corrección del mercado. ¿Por qué? Porque básicamente el mercado está temiendo de que algún evento inesperado pueda llevar a la Fed a tener que actuar aún más agresivamente, llevando las tasas de interés rápidamente a terreno real positivo. No es nuestro escenario base. En definitiva, si la Fed no se ve obligada a ajustar tasas de interés por encima de los niveles de la inflación, creemos que es un escenario positivo para el oro. De allí la exposición que tenemos parte en la cartera conservadora y parte en la cartera agresiva. La cartera conservadora a través del GLD, en la cartera agresiva a través del ETF de Minera Juniors, GDXJ. Pero bueno, obviamente que en el corto plazo lo único que ha actuado realmente como refugio ha sido el dólar como moneda, aún a pesar de que quedarse en cash hoy es una decisión, si se quiere, algo contraintuitiva con los niveles de inflación verificados en la primera parte del año en Estados Unidos. De todas formas, lo que estamos viendo es que el dólar index, al menos, aún a pesar de los últimos datos del mercado laboral americano, encontró, si se quiere, cierto techo justamente en su marca de mayor nivel de los últimos 20 años. En definitiva, somos constructivos con el oro en la medida que no haya que tener la Fed un ajuste muy, muy por encima de tasas de los niveles de inflación. A ver si tenemos alguna consulta adicional. Me parece que estamos ok. Si no hay nuevas preguntas, vamos a dejar la weekly de hoy, ¿sí? En estos términos, ponemos a disposición la grabación próximamente, cuando la subamos a nuestro canal, y obviamente, como siempre les reiteramos, todos los canales de research abiertos para atender sus consultas, dudas, ya sea cuestiones más operativas o cuestiones que tienen que ver con el asset allocation más de mediano plazo. Que tengan una excelente semana y nos estamos reencontrando el lunes que viene.